Cyber News, primera pregunta. First of all, I would like Ante todo, quiero saber si es cierto que están dispuestos a aumentar el umbral de la pensión de $1,500 a $2,000. Esa es la primera pregunta que tengo. Perdone, no entendí la pregunta. Bueno, en el día de ayer, el senador Zaragoza indicó que en la reunión que tuvieron ustedes con los legisladores y el personal de Fortaleza, que ustedes estuvieron dispuestos a aumentar el umbral del recorte sobre esa pensión de $1,500, subirlo a $2,000. Senador Zaragoza aclaró posteriormente sus comentarios. Tuvimos un intercambio con la legislatura, con sus líderes, y hemos seguido conversando productivamente con ellos, y eso es todo lo que hemos hecho. Entonces, no hay acuerdo en cuanto a eso, no lo hay. Hasta ahora no lo hay. Seguimos en conversaciones y seguiremos en ellas. La próxima pregunta es que algunos portavoces están pidiendo que se vote en contra del plan fiscal. Ellos están diciendo que pueden hacerlo porque en otras ocasiones ustedes han estado dispuestos a enmendar el plan y a cambiar las restricciones o los costos de estas pensiones, y que ustedes le han dado más y han concedido más en esas enmiendas. Entonces ellos piensan que si votan no nuevamente, van a tener un segundo turno al bate para seguir negociando y para obtener mayor beneficio que el que tienen hasta ahora. Entonces, le pregunto, ¿cuál será el costo de votar no nuevamente en esta ocasión? Y si es cierto que ustedes están dispuestos a tener una segunda ronda de negociaciones para obtener otro plan fiscal. Usted está en lo correcto en cuanto a que la Junta en los últimos 4 años ha mejorado el trato a los pensionados bajo este plan. Está en lo correcto en eso. La primera propuesta fue un umbral de $1,000 y una reducción de 20%. Hoy por hoy estamos en un umbral de $1,500 y solamente 8,5% de reducción. Está en lo correcto que la Junta sí ha mejorado consistentemente, mejorando el panorama para los jubilados dentro del marco de esta quiebra. Ahora, debemos de estar muy claros. La fecha límite de esta votación termina y no habrá ninguna otra votación. La fecha de reunión de confirmación es el 9 de noviembre con la jueza Taylor Swain, así que no habrá otra ronda. No se espera que haya otra ronda o que haya tiempo para otra ronda para votar sobre ninguna otra cosa más allá de la reunión de confirmación 9 de noviembre. Estamos en un momento crítico en este proceso. La jueza de título 3 nos ha dado una fecha de noviembre 9 para presentar el plan de confirmación, y la Junta a través del tiempo ha estado comprometida no solamente con todos los puertorriqueños, pero en especial con los pensionados. Y se ha mejorado el trato a los pensionados, que en un momento era $1,000, hasta $1,000, y con una reducción de 20% por encima de 1,000. Y hemos logrado llevar esa reducción a solamente 8.5 para las pensiones de más de 1,500, pero asegurando las pensiones para 72% de los pensionados, que son los pensionados que reciben de 1,500 o menos. Y muy importante, todos los pensionados, 100% de ellos, tienen asegurados sus primeros 1,500. Por lo tanto, entendemos que estamos en un punto crítico y queremos demostrarle a la jueza que podemos lograr el consenso con la Administración, Cámara y Senado y llevarle un plan de ajuste que le permita a Puerto Rico por fin salir de esta bancarrota. Osman, primera hora. Vamos rapidito. Yes, when you were talking about Usted estaba hablando de cómo los beneficios pasan al gobierno nuevamente, habló del IBU, de la venta de
de que se beba más ron para ayudar al gobierno. ¿Puede aclarar eso un poquito más? ¿Cómo es que eso funciona así? No debía haber hecho ese chiste. Bueno, el gobierno de Puerto Rico recibe algo que se llama un rum cover over, una transferencia de dinero del gobierno federal en base a cuánto ron se consume, cuánto ron se está bebiendo en Estados Unidos. Se recibe más dinero si más personas beben ron. Si el volumen de ron consumido aumenta, pues entonces se recibe más dinero. Y el plan fiscal proyecta el volumen actual de el consumo de ron y el dinero que se recibe de tesorería estadounidense por esa transferencia. Pero si el volumen de ron fuera a aumentar masivamente, entonces los ingresos al gobierno de Puerto Rico también aumentarían. Lo voy a traducir la respuesta. Como ustedes saben, el programa de rones de Puerto Rico le provee a Hacienda cierta cantidad de fondos basado en el volumen de ventas de rones de Puerto Rico en los Estados Unidos. Tenemos una proyección en el plan fiscal de cuánto es esa cantidad de dinero que se recibe a través del programa de rones de Puerto Rico. El instrumento que nuestra directora ejecutiva les explicó, que es el CVI, o Contingent Value Instrument, lo que significa es que si la cantidad de dinero que llega de los Estados Unidos a través del programa de Cover Over de RON excede la proyección que tenemos en el plan fiscal, de ese aumento sobre lo que tenemos proyectado, parte se le va a dar a los bonistas. Y de ahí entonces entra el comentario de si aumentan las ventas de rones de Puerto Rico en los Estados Unidos, aumenta la cantidad de dinero que llega a las arcas de Hacienda y por lo tanto, si excede la proyección, entramos en ese instrumento que se llama el CVI. Sadot, Metro. Yes, hi to all. I have two Sí, tendría dos preguntas rápidas. Primero que todo, quisiera la opinión de la Junta, especialmente de la señora Yaresco, sobre las expresiones del gobernador, las expresiones recientes del gobernador, que incluso si este recorte se aprueba, él va a continuar pagando las pensiones. Y le quiero preguntar, ¿hay una posibilidad de que el plan de ajuste no incluya un recorte a pensiones? Y la segunda pregunta sería si necesita legislación para el recorte de pensiones, para el CBI y para la emisión de bonos. ¿Cuál es el plan B de la Junta si la legislatura no aprueba nada de eso? Muy bien, rápidamente. Yo no escuché las expresiones del gobernador, si se refiere a lo que dijo allá atrás, suponiendo que lo que dijo es que si hubiera un recorte de pensiones la iba a restaurar en el proceso presupuestario. Eso siempre ha sido posible. En adición, como dije, el Comité de Retirados negoció con nosotros la posibilidad de restaurar esas pensiones. Eso ya está en el plan de ajuste. Así que todo es bien posible y realista. Y número dos, no se requiere legislación para implementar estos recortes de pensiones. Lo único que se requiere de la legislatura es que emita los bonos, que incluye los instrumentos de valor contingente, como usted dijo, o CBI, y el Seguro Social para maestros y jueces. No hay recortes de pensiones en ninguna legislación. No se requiere. ¿Puedo añadir algo? Aprecio eso, y obviamente el gobernador siente mucha pasión en el tema de las pensiones. Y hay que emitir estos bonos para que la quiebra termine y para que comience esta transición a que se vaya a la Junta. Y él también siente pasión por eso y ha mostrado mucho liderazgo en ese aspecto. Y siento que en cuanto a poder emitir los bonos sin la legislatura, actualmente necesitamos que la legislatura actúe, porque estos bonos... Queremos que actúen sobre esto. Son los oficiales electos, tienen un rol en este proceso. Necesitamos que actúen. Si no lo hacen, va a haber un montón de problemas en el futuro. Así que creo que es importante que puedan proceder hacia adelante y entender que tienen un rol en el proceso. Y creo que al final lo harán, porque creo que van a entender la importancia de emitir esos bonos. Un minuto. Quisiera añadir que yo estoy bien confiado en que esto va a aprobarse. No quiero hablar por ningún oficial electo, pero
he estado confiado por las reuniones que hemos tenido. Creo que hay un interés común en finalizar la quiebra. Ha pasado mucho tiempo, es hora de hacerlo. Todo el mundo quiere ver el final de este capítulo. Usted mencionó un plan B. Yo no creo que necesitamos un plan B porque esto se va a aprobar. Ok, con mucho gusto. Spanish, Claro, con mucho gusto. Spanish soundbite. Ahora tengo que En pensar en la español. pregunta número... Si lo puedes repetir en español. Number one, the governor Ok. wants to pay the Bueno, budget. número uno, ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante recordar que el plan de ajuste es lo mínimo que van a recibir nuestros pensionados. Si en el futuro, ya sea el año que viene o en 2 años, el gobierno tiene los recursos para legislar que se les pague la diferencia y el 8.5, ellos tienen sus recursos por encima de lo que dice el plan fiscal, nosotros no nos vamos a oponer. Pero en este momento, basado en el presupuesto que tenemos aprobado, basado en el plan de ajuste y como habló el juez González, es sumamente importante que presentemos un plan de ajuste a la Corte que sea balanceado y que demuestre que hemos tomado en consideración los intereses de todos los acreedores. Por lo tanto, cuando creamos la propuesta, tomamos en cuenta a nuestros pensionados, hemos tratado de llevarlos y asegurarles la mayor cantidad de cubierta de sus pensiones. 72% de ellos les estamos asegurando 100% de su pensión, hasta 1.500, y una reducción mínima de 8.5 de ahí para arriba. Pero si los recursos están disponibles y el gobernador y la legislatura toman una decisión de utilizar esos recursos adicionales a los que están ya presupuestados para subsanar esa diferencia, estamos de acuerdo que lo pueden hacer. Ya. Ok, perfecto. Okay. La tercera pregunta con respecto a la legislación. La legislación no requiere recortar las pensiones. Lo que necesitamos es una legislación específica para emitir los bonos, particularmente los bonos de valor contingente, o CVI. Y además queremos asegurarnos para el bien de nuestra gente, que se legisle para que nuestros maestros y nuestros jueces tengan el seguro social también, que tanto se lo merecen. Seguimos. Vamos rapidito. Nos estamos quedando corto de tiempo. Joan Isabel, El Nuevo Día. Good afternoon. I have a couple of questions. Buenos días, tengo varias preguntas. La primera, me gustaría hacer esta pregunta al presidente Skill. ¿Cuál es su postura personal en cuanto a los recortes de pensiones? Y lo que el señor Nixon, Antonio, Justin, cada uno, ¿qué piensan sobre esto en su posición personal? Porque le están pidiendo al gobierno que apruebe legislación para reestructurar la deuda. Sin embargo, parece que el asunto de las pensiones no refleja necesariamente una cantidad importante de recursos dentro del presupuesto. El gobernador Pierluisi acaba de decir que esto parece más un asunto ideológico y no un asunto financiero. Así que me gustaría tener sus comentarios sobre eso. Rápidamente, creo que el presidente Skill lo dijo, esto no es un asunto ideológico. Nosotros creemos que hay un requisito legal para que haya un trato justo. Si tuviéramos opciones, nadie quiere recortar las pensiones. Creemos que tiene que ver con los requisitos legales. En este caso de título 3, para trato igual, trato justo. Yo diría algunas cosas. Primero que todo, como mencionó Natalie, la legislación no requiere que haya nada en relación con un recorte de pensiones, solamente requiere esa emisión de bonos. Al final va a quedar en manos de la juez el qué vaya a ocurrir. Pero personalmente, ya que usted pregunta, yo personalmente estoy de acuerdo con el gobernador. No creo que esto es un asunto de que se pueda costear o no, pero esa es mi posición y yo soy uno de 7. Nuevamente, esto es algo que quien va a decidir es la jueza.
No necesitamos que la legislatura emita una opinión sobre esto porque no es parte de la legislación necesaria, solamente necesitamos esa emisión de bonos. Y yo he dicho esto muchas veces y quiero finalizar con esto para que podamos comenzar el fin de este capítulo. Creo que Puerto Rico debe ser gobernada por sus oficiales electos, sus gobernadores, la legislatura. Y estos asuntos relacionados con pensiones deben ser manejados por ellos. Natalie dijo anteriormente en la reunión que no hay nada impidiendo que la legislatura, en los años donde haya un sobredesempeño y superávit, que haga lo que quiera con ese dinero. Y mi opinión es que debemos acelerar el proceso a llegar al día en que este capítulo finalice y que ellos estén a cargo. Por como 20 años, más que 20 años. Y conozco mucha gente que están dependiendo en las pensiones. Y tengo muchos amigos, tengo familia que tiene pensiones. Yo no tengo uno, pero yo creo que las personas que dependen de un acuerdo que tienen con el gobierno, yo creo que es importante que el gobierno lo hace bien, vive con los principales que tienen del acuerdo. Pero con una situación como así, yo creo que nosotros hemos brought up a deal. I can break into Spanish. Sorry. Disculpen, estaba tratando de contestar en español. Creo que es importante darse cuenta de que hemos hecho todo lo posible para maximizar esa recuperación para los pensionados. Creo que pensamos mucho en los pensionados, tenemos empatía con los pensionados y las personas que han trabajado durante todas sus carreras y ahora dependen de estas pensiones, pero creo que al final del día hay un requisito legal, hay un principio de justicia y tenemos que tomar eso en cuenta, pero creo que pueden ver la posición de la Junta a través del tiempo. Creo que claramente pueden ver que tenemos empatía por los pensionados y que hemos hecho mejoras significativas y realmente aprecio la pasión del gobernador. Si yo fuera gobernador probablemente también estaría luchando por todos los pensionados, pero como Junta tenemos que ver todo en total, el panorama amplio. Hay que ver los pensionados en contra de los acreedores no asegurados y los de obligaciones generales y todas estas diferentes clases de acreedores con las que estamos negociando, pero creo que ahora pueden ver dónde están nuestras prioridades como Junta. Voy a tratar de resumir un poco, pero como fue la pregunta, quiero empezar en primera persona. Desde el momento que yo entré a esta Junta, siempre he dicho que mi prioridad es proteger a los pensionados. Y proteger a los pensionados significa asegurarnos que sus pensiones estén garantizadas. Cuando entramos en este proceso de promesa, no había dinero para pagar las pensiones. Y la única razón que se ha podido pagar las pensiones en estos últimos años es porque se dejó de pagar la deuda. Y así fue que se creó el sistema de PayGo. Ahora, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de cómo nosotros podemos presentar un plan que sea aceptable para la Corte, donde el principio de equidad se mantenga. Hay muchos tipos de bonistas. Están los GOs, están los COFINAs, están los unsecured creditors. Algunos han cogido un recorte de 50%. Estamos hablando de los bonos del plan de pensión. Es un recorte de más de 80%. En ese principio de equidad que nos requiere la Corte, hemos estado tratando de empujar lo más posible el garantizar el mayor pago que podamos darle a los pensionados, manteniendo el principio de equidad que nos requiere esa Corte de quiebra. Una vez logremos salir de la Corte de quiebra, Puerto Rico vuelve al crecimiento económico, vuelve a la estabilidad económica y en la medida que haya aumento en los recursos, nuestros legisladores y nuestro gobernador pueden restaurar esa diferencia con los recursos adicionales.
Pero en este momento, en la medida que presentamos este plan de ajuste a la Corte, es crítico que le demostremos a la Corte que tenemos equidad a través de las diferentes clases, que es un issue legal, no es un issue de ideología. Seguimos. Rapidito, por favor, que tenemos poco tiempo ahora sí, ¿verdad? I would like to know how many ballots Quisiera have been saber sent so cuántas far, how papeletas many han sido ballots enviadas have been hasta received. ahora, cuántas se han recibido hasta ahora, y me gustaría, si es posible, que expliquen en los términos, o sea, cuándo es que los pensionados van a recibir los beneficios de ese sobredesempeño. Creo que las papeletas todas se mandaron, no sé cuántas han regresado de las enviadas. En cuanto a las pensiones y la restauración, de la manera en que se llegó al acuerdo con el Comité de Retirados, es que el superávit de cualquier año, si excede lo proyectado en el plan fiscal, por lo menos en 100 millones, 10% de ello, de ese superávit, va a estar reasignado a cada uno de los pensionados para comenzar a restaurar aquellos recortes que puedan haber sufrido. Generalmente sí, pero no es exactamente de esta manera, no lo diría en esas palabras. Tenemos que sentarnos porque eso es una conversación mucho más profunda, pero el superávit o lo que es el sobredesempeño en comparación a lo que se ha proyectado, 10% se va a compartir en la restauración de los recortes a pensión. No es un superávit después de los CVIs, como usted ha dicho, o sea, el cálculo ocurre simultáneamente, no es un flujo enorme. Tiene que compararse con lo proyectado en el plan fiscal y eso va a restaurar las pensiones y se dejen eso. Tengo a Robert Slavin. Sí. Hola. Sí, le escuchamos. Tengo una pregunta. A lo que Natalie Yaresco estaba respondiendo ya, pero quizás podamos explicarlo aún más. Sí, ¿cuál es su pregunta? La pregunta que me hago a mí mismo. Hay negociaciones que se están dando ahora mismo entre el gobierno, los legisladores, para llegar a este acuerdo y el plan de ajuste. Pero tiene que haber una nueva votación. ¿Cómo se puede acomodar? O sea, Ms. Yaresco ha dicho que no habrá una segunda ronda de votaciones, pero tal vez la respuesta pueda ser que la jueza pueda cambiar la fecha del 9 de noviembre. O sea, si se logra el voto y no queda claro lo de las pensiones, entonces vamos a poder los pensionados votar nuevamente y los bonistas también van a poder votar nuevamente. Robert, no soy abogada y le escucho las preguntas y se las podré contestar en el futuro, pero quiero aclarar un par de cosas. Estamos teniendo conversaciones y en esas conversaciones también están los legisladores. Algunas cosas pueden afectar el plan de ajuste, algunas cosas puede que no las afectan. Todo lo que usted describe es hipotético, o sea que requiere que le conteste hipotéticamente y cuál sería el resultado, y sería hipotético además. Así es que en realidad, o sea, no sé cuál va a ser el resultado final, no le puedo decir desde ahora. Lo que podemos hacer es seguir conversando y tratar de que sea fructífero y seguir adelante.
Oscar Serrano, Noticel. Buenos días y gracias. Ante todo, yo entré algo tarde en esta conferencia. Si ya se contestó lo que voy a preguntar, me callaré y escucharé la grabación, pero básicamente lo que pienso es que el gobernador dijo que no quiere recortes para las pensiones y ustedes tienen el plan de ajuste con unos recortes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Los próximos pasos van a pasar paralelamente. Uno, todo el mundo está recibiendo papeletas para votar. En cuanto al plan, todos los interesados, todas las clases van a estar votando. Vamos a seguir teniendo discusiones y conversaciones con los líderes electos de la isla, y ha dicho el gobernador que él apoya el plan de ajuste con excepción de la porción de los recortes a las pensiones. Él se opone a ello y la jueza tendrá que lidiar con eso en las reuniones de confirmación. En este momento ya estamos preparándonos para esas vistas de confirmación y lo más importante es que tenemos esperanza, estamos muy esperanzados. Muchos han mostrado confianza y pensamos que la legislatura va a emitir los bonos que se necesitan, o adoptar legislación más bien, para la emisión de bonos necesarios para darle el seguro social a los maestros y a los jueces. No hay nada en la legislación sobre recortes a pensiones. Si entendí correctamente, si los retirados votan a favor del plan, ¿eso se eliminaría las objeciones del gobernador? Habría que preguntarle al gobernador. Creo que sus objeciones probablemente van a permanecer, no importa lo que ocurra, esa es su objeción. Pero legalmente hablando, como dije, el gobernador está muy apasionado sobre que este plan de ajuste se apruebe y también de que la legislatura apruebe esa emisión de bonos para que esto pueda ocurrir. Este es un paso fundamental. Yo creo que nadie debe pasar por alto la importancia de dónde estamos en el proceso. La legislatura y el gobernador necesitan actuar, emitir estos bonos para que comience el reloj para la desaparición de promesas. Y creo que todos queremos devolverle el control financiero a los oficiales electos. Y creo que al final del día, todo el mundo tiene que entender la importancia del rol de la legislatura y del gobernador en ese proceso. El gobernador ha mostrado mucho liderazgo en esto, y atar el asunto de las pensiones a la emisión de deuda es algo que estamos trabajando, estamos teniendo un diálogo activo, pero al final del día necesitamos que esos bonos se aprueben. Kevin, gracias. El plan se supone que se apruebe algo, que se envíe toda la información el 30 de septiembre y que se apruebe algo para el 4 de octubre. ¿Eso es así? No. Creo que eso es algo que la legislatura se esperaba hacer, pero no hay nada en el plan de ajuste que tenga ese límite de tiempo que usted acaba de describir. Gracias.